nos dará una gran experiencia y mucho conocimiento de esa parte que él domina, puesto que él se encuentra en el área hospitalaria y sabe cómo compartirla con ustedes. Hace muchos años los residentes, como les decía, intentaban hacerlo esto, se hizo un programa y luego quedó engavetado. Y hace 3 años se volvió a hablar de esta importancia de tener este curso, así es que lo empezamos con el doctor Polanco, y pues el doctor Moya nos ayudó muchísimo a ver qué era lo que realmente ustedes necesitaban. No me quiero extender y dejo pues en el uso de la palabra al doctor Jorge Polanco y al doctor Moya. Muchas gracias, doctor Moya, bienvenido, y espero que este curso les sea de mucho provecho a ustedes, igual que esa sabiduría del doctor Moya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Doctor Moya, bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctora Rodríguez. Siempre agradezco la oportunidad de la facultad y saludo a todos los docentes que puedan estar atendiendo la conferencia, que yo siempre doy el agradecimiento de que gracias a ustedes es que estamos nosotros por acá. Pues justo lo que estábamos hablando desde la organización con el doctor Polanco, ¿verdad? De que habrán cosas que pasarán entre los anécdotas, ¿verdad? Que son cosas que se repiten y que tal vez lo único que nos queda a nosotros es tener un poco de un recuerdo medio gracioso de las cosas que nos pasaron, ¿verdad? Pero al final es así como cuando nosotros hablamos de la chalana y de la chabela, tenemos que tratar de hacer presente de una forma cómica las tragedias que nos tocan vivir, ¿verdad? Y muchas veces nos da una gran angustia cuando llegamos al hospital. ¿Cómo fue tu situación, Jorge, cuando llegaste al hospital? Bueno, una de las cosas que me pasaron fue que después de 3er año yo sentía que sabía todo. Y el primer día de hospital me arrepentí. O sea, hay un doctor famoso ahí en el Hospital General que le tengo mucho aprecio, y todos los días del mes de julio, no me acuerdo que del 2009, todos los días me arrepentí, todos los días me quise salir de la carrera. Entonces fue muy, muy difícil para mí adaptarme en la práctica hospitalaria, más porque a mí me gustaba todo lo que era lo quirúrgico. Entonces venir y toparse con que uno sabía varias cosas de la medicina interna, pero que venga alguien y le diga, no sabes nada. O sea, va el golpe al ego, les decía yo a los estudiantes. Y este doctor, pues, él para mí es un genio, sabe demasiado de todo, y ahí está, ahí estaba todos los días preguntándome, exigiéndonos, y yo miraba a muchas de mis compañeras llorando por la frustración de que todos creíamos que ya sabíamos y no era cierto. Me tocaba, yo vivía a 6 cuadras del San Juan de Dios, entonces el primer día de externado en el hospital, regresé a las 8 de la noche a mi casa, la salida era a las 4, ¿verdad? Y cuando vi toda mi familia en la puerta esperándome y contentos, en ese entonces vivía mi abuela, y ella emocionada porque yo ya estaba ahí, y a mí me tocó fingir de que todo estaba bien, de que había pasado un excelente día, y cuando me retiré, pues, de ahí con ellos me fui a llorar y me fui a arrepentir de haber escogido la carrera. Luego de muchas situaciones, pues gracias a Dios pasé la medicina interna y llegué a la cirugía, que eso era lo que me encantaba, y ahí hice buenos amigos como el doctor Napoleón Méndez, como el doctor Juan Francisco Morales. Y una de las anécdotas que más me recuerdo, y ya se la he comentado, es de que les voy a contar de que el doctor Moya en el intensivo de pediatría, es exigente, es una persona que lo hace a uno estudiar más, y que le gustan las cosas al 100 y cabales, y le gustan las personas que no tienen miedo de responder.
Y así fue como nos hicimos amigos, porque yo le respondía a él sin tener miedo y pasándome ahí la jerarquía de los residentes, de los intensivistas, porque yo sí me sabía la respuesta. Incluso de que ya era el único interno al que el doctor Moya ya no le preguntaba nada y me autorizaba el ataque. Y ya los residentes se aprovechaban de eso y me mandaban a eso, a autorizar una tomografía, hasta que el doctor Moya se dio cuenta y los fue a regañar también, ya me prohibió. Pero son cosas de que, como dice el doctor, entre todo lo malo que pasa en el hospital, siempre hay algo que lo motiva a uno a seguir, siempre está la anécdota, lo chistoso, reírse de los demás compañeros, ¿va? De las cosas que tal vez a uno le pudieron haber pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios no. Y en el Hospital General pues existe la pseudomona, ¿no? Que es el boletín que hacen los internos burlándose de todas las cosas, de residentes, de jefes, de externos, ¿no? Y lo que uno quería era no salir en esa pseudomona. ¿Y usted, doctor, cómo le fue? Pues muy parecido a ti. Yo creo que vamos a avanzar sobre eso. Creo que tú lo dijiste muy bien. Creo que en ti resumimos varias cosas, ¿verdad? Y que me pasó exactamente igual, ¿verdad? Y que creo que nuestros compañeros universitarios que están atendiendo hoy este curso, primero uno tiene miedo al éxito, porque, y esto lo que estoy diciendo acerca de dos cosas sobre los que entrenan a los astronautas en la NASA, es a no tenerle miedo al éxito, porque esa es una de las cosas a las que muchas veces uno se empieza a dar cuenta, principalmente cuando hace uno trabajos en grupo, ¿verdad? De que uno estudia más y los demás no estudian tanto, y entonces eso como que a veces uno se siente mala onda de vos poneme en el trabajo o algo, ¿verdad? Pero pasa por la responsabilidad, ya no es como en la facultad, que lamentablemente en la facultad casi nos forzan a trabajar en grupos. Recuérdense ustedes que no es lo mismo un grupo que un equipo. Luego, lo de la poca tolerancia a la frustración. Esa es una cosa que hay gente que ha sido muy brillante desde el colegio, que ha tenido muy buenas notas, que ha sido abanderado, que ha tenido premios y todo, pero cuando llegan al hospital, que es la realidad donde ya no va a ser un conocimiento académico, donde va a poder solamente presumir de unas respuestas o llenar un examen, sino que lo tiene que hacer el conocimiento de una forma explícita. Entonces no tenemos que solamente saber, sino que tenemos que saber hacer y luego tenemos que pasar a otra competencia que es el saber ser. Entonces, no solamente es el saber, no solamente es el saber hacer, sino que también el saber ser, el saberse comportar, el saber trabajar, ¿sí? Entonces, yo podría contarle anécdotas y también de cosas que me pasaron. Justo lo que decía el doctor Polanco, que lo mandaban a él a hacer los trámites. Es que saben qué es lo que pasa, de que la gente se aprovecha de las personas que son más talentosas. Y habrá gente que va a decir, ah, mire, mejor que vaya a él porque a él no le van a preguntar. Y no es de que yo tuviera favoritismo o alguna atención especial con el doctor Polanco, que bueno que con el tiempo y a partir de eso construimos un aprecio mutuo y amistad. Pero les voy a decir que muchas de las cosas problemáticas están en que hay personas que así como pasó con él, que lo mandan a él a hacer algo, hay gente a la que no la mandan ni por accidente, ¿verdad? Porque no confían en él. Pero, y ese es un grave problema porque la gente a veces estaba entendiendo de que tal vez no sé hacer las cosas, pero yo tengo que aspirar a sacar 61. En mi época todavía era 51. O sea, no confundamos nosotros lo que hasta ahora ha sido el aprendizaje de una nota a saber hacer las cosas. Y entonces eso, créanme que a mucha gente le duele. ¿Por qué les digo yo que le duele? Porque ya no es la figurita de que era el super pilas que contestaba, sino que ahora le va a tocar saber hacer las cosas. Hay gente que puede haber agarrado un curso en YouTube de cómo se nada, pero si nunca ha nadado se va a ahogar. Ustedes no pueden agarrar un curso online, lo están sacando en los anuncios de montar bicicletas si ustedes no se montan en la bicicleta. Entonces, vamos a hablar de algunos temas ya para hablar en esencia, del paso de la apreciación de la facultad al hospital.
créanme ustedes de que muchas veces yo me recuerdo cuando yo estaba en las aulas, universitarios somos todos, ¿sí? Esa es una de las cosas que a veces las personas confunden de creer que se tiene que tener separación de lo que es la facultad con el hospital. Incluso en la facultad le dicen a uno, ahí van a ver en el hospital, como que fuera un lugar así traumático. Y en los hospitales le dicen a uno, sí, en la facultad no vieron eso. Para mí debiera de ser un continuo, que aprovecho para felicitar y agradecer todos los esfuerzos de la doctora Rodríguez y el doctor Polanco para hacer estos cursos de integración. Incluso actualmente estamos trabajando con un grupo sobre las unidades didácticas de tercer año que están haciendo un trabajo de aprendizaje basado en problemas, que me parece que es un trabajo muy genial el que ellos están desarrollando, que voy a comentar un poco más adelante. Entonces, cambio de apreciación de la Facultad de Medicina al hospital. Miren, esto es una de las cosas a las que muchas veces lo dicen, de que si a uno le dan una instrucción, y eso yo les recomiendo que lo puedan revisar y lo puedan leer, es el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Una de las cosas que yo sí tengo que aclarar, alguna vez tuve la oportunidad de una persona que llegó, que había perdido fisiología, hija de un buen amigo mío. Y entonces me dicen, mira, que fíjate que no queremos que se desmotive. Ya en otras oportunidades he hablado yo de los repitontos. Yo una vez estaba hablando con mis hijos y les digo yo de los repitontos. Y la cuestión es de que les digo yo es que miren, no es una cuestión despectiva, porque la cuestión es de que yo no se los digo. No es el que yo lo diga. Lo que pasa es de que el sistema facilita mucha repitencia. ¿Y por qué? Porque nosotros no nos hemos dedicado a que la gente aprenda. Nosotros lo que queremos es que la gente gane. Y entonces si la gente no aprende, tampoco va a ganar. Entonces, esa es una de las cosas a las que muchas veces las personas, y yo se los digo que eso lo he cuestionado mucho, cuando hay gente que llega a los hospitales que son muy buenas notas, pero no saben hacer las cosas. O sea, solamente tenían la habilidad teórica, no tenían la habilidad de poder hacer las cosas. Entonces yo se lo decía ya lo he mencionado, cuando estamos en el auditorium y damos este curso prehospitalario, yo les pregunto, levanten la mano cuántas personas tienen repitencia, y es un porcentaje bastante grande, un 60-80%. Entonces yo les decía a mis hijos, bueno, es que miren, yo no les decía así. La mamá les dice, ay, no, pero es que no les digas así. Yo no les decía así, pero no se trata de no decirles al repitente, al repitonto, porque eso, no sé, como les digo, yo solo estoy repitiendo lo que dice la gente. Pero la cosa es, ¿será que los docentes tienen la misma percepción de trabajar con la gente que está repitiendo un año? ¿Será que nosotros en nuestros grupos aceptamos a la gente que se quedó atrás y por alguna razón no ganó el año? Entonces, desde ahí nosotros estamos segregando mucha gente, que yo sí se los digo, y se los digo a todos, compañeros. No crean ustedes, y por eso lo que decía el doctor Polanco es muy real, la gente le dan ganas de llorar y uno es el agresivo, ¿va? Uno es el malo, y ¿por qué me trata mal a mi muchachito si él viene de ser abanderado desde el colegio? Sí, señora, pero es que él ya no está a nivel de tener conocimiento teórico, tiene que pasar al conocimiento explícito, a saber hacer las cosas. Entonces, esta gráfica me gusta porque ustedes lo ven de que es como que si alguien le dijera, pinte la línea María. Y está la línea María, está este animal tirado. Entonces, a mí no me dijeron que quitara el animal y no es mi trabajo. Entonces yo voy a pintar la línea María. Y muchas veces la gente que tiene muy buenas notas, que son muy buenos, tienen este pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos creen de que solamente es ser obediente y cumplir órdenes. Incluso esa es una de las cosas que contradice la educación, porque la educación lo que quiere es que las personas sean libres y responsables, no gente que aprenda a ser mandados y a sacar el chance. Por eso es de que yo cuando veo que el doctor Polanco siempre llegaba a ver, a hacer los trámites de las tomografías y todo, y decía, bueno, y no hay más internos, ¿y por qué siempre viene él? ¿Por qué? Porque también los residentes, lógicamente, no es lo mismo lo que yo podía cuestionar y preguntarle al doctor Polanco que lo que le podía yo preguntar a un residente, ¿verdad?
no es que sean menos, eso es una de las cosas cuando uno escucha y que yo critico mucho cuando dice, es que yo quisiera llegar a ser alguien en la vida, ya lo eres, o sea, eso ya lo eres, lo que pasa es de que puedes llegar a ser más, pero como dice el Corán, todos nacen con honor, no crean ustedes de que el llegar estudiantes, aunque ustedes sean los más jóvenes o los más novatos, eso los hace menos, todos somos universitarios. Entonces, cuando nosotros vemos, mi trabajo es poner tuberías, no mover piedras. Entonces, alguien podría decir, sí, él cumplió. A mí me dijeron poner la tubería y yo la hice porque ese es mi trabajo, mi chance, lo que tengo que hacer. Pero, si ustedes ven, la persona si entendiera las bases físicas del flujo de líquidos, entenderá que esto va a ser un problema, o sea, debía de mover la piedra. Y para eso, jóvenes, no hay libros. Esa es una de las cosas que me decía a mí alguien. Pero mire, doctor, ¿dónde puedo leer todo lo que nos pregunta? Pues ahí están tus libros, bueno, los mismos libros que has leído toda la vida. Wheaton, Robbins, la bioquímica, la anatomía. Eso no va a cambiar. Y la cuestión es de que, como yo se los decía, y tuve la oportunidad de pasar visita, como les digo, hay estudiantes de tercero que estamos trabajando en el aprendizaje basado en problemas, que yo les decía, miren, este es el momento en el que ustedes debieran de haber aprovechado para estudiar la farmacología, porque cuando llegan a residentes, aunque ustedes no lo crean, lo que no se saben es la farmacología, no se sabe la fisiología, no se sabe la anatomía, hasta las decisiones basadas en estadística, es necesaria tenerlas. Entonces, se los digo de una vez, paren de sufrir, no se angustien. Esto, recuperar el tiempo perdido, no se puede. Lo que podemos hacer es tener una actitud propositiva a partir de hoy. Entonces, miren, ¿cómo hablar de la gravedad de los pacientes? Lo que decía el doctor Polanco, el doctor Moya es exigente. Yo siempre se lo insisto a la gente. Yo no soy exigente, la exigencia la pone el paciente. O sea, nosotros tenemos a los niños críticos más graves de Centroamérica, pues es el intensivo más grande, tiene público, tiene 35 camas. Entonces, tenemos pacientes que están sanos y pacientes que están muy, muy enfermos, que están con probabilidad de menos de 24 horas de vida. Esta es una clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología, donde habla los riesgos que tienen los pacientes. No es lo mismo operar a un paciente de una apendicectomía que está previamente sano a operar a un anciano que lo atropelló un carro, ¿verdad? O sea, un anciano con hipertensión y que tenga más cosas y todo. Lamentablemente, en la facultad, el entrenamiento es modular, es segmentado. No es de que le enseñen a uno a trabajar en base a sistemas, pero no es que esté mal, vamos a explicarlo por qué. Miren ustedes, esto es el cómo se tiene los riesgos. Miren ustedes, tener un error 1 a la 10 a la 2, o sea, 1 en cada 100, nos dice que puede ser algo tan peligroso como subir el monte Everest, el Himalaya, o la cirugía cardíaca, o los pacientes con ASA 3 o 5. El riesgo médico en general debiera estar en 1 a la 100. En los hospitales escuela de Estados Unidos los errores se cometen uno sí, uno no. Cometemos muchos errores. Y lo voy a estar diciendo varias veces. La persona que no comete errores es un mentiroso. Y eso, jóvenes, es lo que precisamente decía el doctor Polanco y lo que la gente les va a doler y lo toman como una agresión. Y para nada voy a cuestionar ni voy a criticar yo todo lo que se enseña en la facultad, sino que cuando ustedes llegan al entorno hospitalario, no es que lo que les enseñaron en la facultad sea falso o no sirva, sino que es otra forma de interpretación y de implementación. Entonces, miren ustedes, dependiendo la probabilidad de error, se consideran las cosas en la seguridad. Entonces, ¿cuál es el sistema más seguro? El que tiene un error de 1 por 10 a la 6, o sea, 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. O sea, eso sería si nosotros tuviéramos el control de la aviación. Si los pilotos trabajaran como los médicos, todos los días se estrellarían 50 aviones, ¿sí? Pero ¿por qué no se estrellan los aviones? Porque los pilotos no trabajan como los médicos. Ellos tienen que ver condiciones del clima, tienen que ver en qué aeropuerto lo van a aterrizar, tienen que ver cómo está el combustible, y si no lo cumplen, tienen sanciones. Y además, una ventaja que tiene el médico sobre el piloto, de que si el piloto se equivoca, se muere. El médico no. Si el médico se equivoca, el que se muere es otro, no él.
Entonces, esa es una de las cosas a las que también a nosotros nos pasa, de que todavía nos han permitido mucho espacio para el error, que el error siempre va a existir, pero no nos enseñan cómo manejar el error. Entonces, eso nos llega después a la frustración. Entonces, miren, cuando nosotros nos vamos a ver sobre la decisión, ¿sí? Sobre las decisiones, no solamente nos vamos a basar en el precio, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que tomar una decisión basada en el precio, vemos nosotros de que una hamburguesa tiene un precio, una hamburguesa de queso tiene otro, una ensalada de atún, pero si nosotros le vamos dando más parámetros para decidir, como por ejemplo los riesgos y los beneficios, nosotros vamos a tener una decisión diferente, ¿sí? O sea, nosotros vamos a poder decidir, bueno, esto tal vez es lo más barato, pero no es lo que me conviene. Pero para poder tomar una decisión, que ese es el nivel más alto del trabajo que ustedes van a tener que hacer, ustedes van a tener que aprender a tomar decisiones y a trabajar en equipo. Y eso es lo que al final hace al hospital difícil, ¿verdad? Porque no nos enseñan eso. Yo tengo el privilegio y el orgullo de ser profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el curso que yo doy, que se llama Curso de Gestión de Servicios de Salud, se lo doy a los CPS que están terminando la maestría, a los jefes de residentes de todo el país, del ICS Seguro Social, del ICS y del Ministerio de Salud, donde les hablo de la necesidad de aprender a tomar decisiones. Y miren ustedes, esta es un cuadro donde se hizo una evaluación, donde se hizo la proporción del tiempo dedicado a las diferentes actividades durante la enseñanza de pediatría en las facultades de medicina en América Latina, comparada con el tipo de trabajo de los graduandos. Entonces, ustedes ven de que el tiempo que le dedican los estudiantes de pediatría a algunos temas no es en donde van a ir a trabajar. Y esa es una de las grandes debilidades, porque a veces nos quieren enseñar unas cosas muy complejas, o a veces nos quieren enseñar cosas que son muy elevadas, abstractas, que cuando uno sale a trabajar no le toca a uno eso, ¿sí? Y esto es un informe que hizo la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE. Entonces, nosotros tenemos que preparar de que los médicos estén más relacionados a que su trabajo tenga sentido y que entiendan qué es lo que están haciendo. Ustedes van a llegar como que si es un ser primitivo, se siente uno así de un ser el Homo pithecanthropus externus, ¿va? O sea, así, una vez me decía alguien, le digo yo a un estudiante, le digo, tú eres externo, pero de quinto, como quien dice el de cuarto es un ser inferior, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver de que siempre la evolución no es de que nosotros seamos un ser ahí casi primate, sino que siempre somos una persona digna de respeto, porque de todas maneras para llegar a ser externo, ustedes tuvieron un desempeño para poder llegar a estar a este lugar, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a ser el Tyrannosaurus, jefes de residentes, también uno dice, pero ¿por qué esta persona también aprendió a ser tirano? ¿Por qué aprendió a ser mal compañero? Porque hasta eso se aprende. Le enseñan a uno a ser individualista, a ser egoísta, a creerse más que los demás, a burlarse de sus compañeros. Es que yo no quiero hacer turno con él porque es repitente, o es que ese es el grupo del colchón. Yo se los digo una cosa, lo de las rotaciones. A mí siempre me decían es que ya viene la rotación del sandwichazo, los que llegan en medio, los que tienen incorporados y todo eso. Y de veras, eso, aunque ustedes no lo crean, se marca cuando uno lo ve en la dinámica de que ponen a los docentes con menos paciencia con ese grupo de gente, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa, el estudiante y la obligación de uno como el docente tiene que hacer que la gente brille, uno tiene que hacer que la gente brille, el que es bueno que brille más y el que no es tan bueno hacer lo que brille. Claro de que eso saca de la comodidad a mucha gente. Yo se los digo, yo he visto que hay muchas personas que son muy buenos siguiendo órdenes. Y entonces cuando uno les dice, mire, por favor, lea este manual y haga un análisis. ¿Pero qué quiere que haga? Haga un análisis. Pero dígame qué quiere que haga. Haga un análisis. Yo quiero un análisis quiero escuchar su análisis. No, pero es que si usted no me dice, no me está ayudando, entonces usted me quiere calificar mal. No, yo le estoy pidiendo que haga un análisis, pero eso desde el punto de vista de la taxonomía de Bloom, vale la pena que lo busquen, la taxonomía de Bloom, es que nosotros tenemos que tener un nivel de conocimiento cada vez más superior, ¿sí? Yo se los digo, yo tengo mi tía que me ha dicho todas las veces, me dice, mira, y la vacuna del COVID es cierto que le van a poner
un chip a uno. No, fíjate que no, que eso no es real. Que no es que lo dicen en Facebook. Pero si vos lo crees en Facebook. Pasó toda la pandemia y me dijo hace 2 semanas, fíjate que ya me di cuenta que todo lo que decían en el cable y en Facebook no es real. Pero de todas maneras no me va a poner la vacuna. Bueno, no te pongas la vacuna. Y eso, miren, muchachos, eso me ha costado a mí convencer médicos que no tienen la base de conocimiento. El conocimiento no es mío, el conocimiento no es de nadie, el conocimiento es público. Entonces, esa es una de las cosas a las que si uno no logra convencer a la gente es porque las personas, ellas mismas, buscan quedarse como un ser primitivo, ¿sí? El ser primitivo, no estoy hablando de que sea de menos, pero sí es una persona que no va a tener la capacidad de tener el control de sus emociones, no va a tener la capacidad de construir equipos y de poder ver hacia el futuro y del pensamiento prospectivo. Entonces, a veces se cree, y lo digo a mí con mucha pena, a mí me caen mal cuando me dicen, es que es un apostolado y de que el mártir, no. Piensen ustedes, si a ustedes les gustaría ver a sus médicos así, ver a los médicos así tirados, cansados, chucos, de veras a ustedes les gustaría que los atendiera un médico así. Yo necesito en el intensivo a la gente mejor comida, más despierta, más motivada, porque si no, ¿cómo voy a poder enfrentar a la muerte? Y créanme que si la gente tiene problemas personales, que todos los hemos de tener, y uno está, además de eso, le transfiere a uno la responsabilidad de la vida de otra persona, pero si hay personas que no cuidan ni su vida, ¿cómo van a estar cuidando la vida de otros? Entonces, esa es una de las cosas a las que yo no permito de que las personas decaigan hasta en su cuidado propio. De veras, es que a mí no me gustaría despertar o que yo llegue a ver un familiar hospitalizado y que tenga ahí un médico mal afeitado, chuco, roto. Miren, yo no estoy hablando de marcas, no estoy hablando de tener las cosas más nuevas ni nada, pero sí ustedes tienen que ser, como les decía, tenemos que pasar del saber al saber hacer, al ser. ¿Cómo les gustaría ser el médico que atendiera a sus familiares? Eso es lo que ustedes se tienen que transformar. Entonces, eso lo del apostolado, miren ustedes, esta es una pintura famosa, Ecce Homo. Esta pintura estaba en una iglesia en España. Se va descascarando y entonces alguien dice, mire, fíjese de que yo conozco una mi tía que la puede arreglar y la dejó así. La pregunta es, ¿quién es el responsable de dejar el cuadro así? ¿El que lo permitió o el que lo hizo? Que eso es una cosa muy importante que tenemos nosotros que entender, jóvenes. Ninguno de ustedes es médico, eso lo tengo yo claro. Es que somos estudiantes, sí, pero todos son mayores de edad. Y desde el punto de vista penal, todos son responsables de sus actos. Aquí no hay de que pobre muchachito fue abanderado y ahorita nadie lo ayudó. Si usted se mete a hacer algo que no le corresponde, tiene repercusión legal. Punto. E incluso podría llegar a ser, aunque usted diga que es estudiante, es que mire, pues, el que usted sea estudiante no le quita a usted la responsabilidad como individuo. Si usted va, una vez me lo preguntaba Milcar Montejo, de que es que fíjese, doctor, me dice de que hay muchos médicos que nosotros paramos que van con exceso de velocidad. ¿Será que un médico debiera ir a exceso de velocidad entendiendo que puede tener un accidente él y atropellar a alguien? Pero dicen que va tarde para los hospitales, pues problema de ellos, múltelos, sin misericordia. ¿Y eso por qué lo digo? Porque un médico debiera tener claro de que él tiene que ser responsable de la seguridad de él y de los otros. Y si va tarde, es responsabilidad de él. Y si va tarde porque había un accidente o algo, pues de todas maneras, no confundan, por favor, lo que es culpa de responsabilidad. Y eso pasa mucho en los hospitales, porque nuestra cultura está diseñada para meter culpa, para que la gente se sienta mal. Entonces, miren ustedes, este es el Foro Económico Mundial donde habla de cuáles son las habilidades para poder tener trabajo hacia el futuro, ¿verdad? Estamos hablando ya del 2022, pensamiento analítico, aprendizaje activo, aprender estrategias, creatividad, tecnología, pensamiento crítico y análisis, solución de problemas, liderazgo e influencia social, inteligencia emocional. Ustedes no se imaginan el montón de gente malcriada y con jeta que me toca a mí ver estudiantes y yo soy el agresivo. ¿Por qué? Porque la cuestión es de que si ellos están acostumbrados en que en su casa todos se los felicitan, hacen lo que se les da la gana y sus papás no les cuestionan nada, eso se ve en su casa. Pero en el hospital, en un adulto responsable, que ustedes ya son adultos, no puedo yo estar permitiendo eso. O sea, fíjese que tenemos clase y nosotros tenemos que subir a clase, que sí, muy bien, tenés derecho a subir a clase, perfecto.
Pero mira, acá tenemos nosotros la responsabilidad de este paciente. Sí, pero es que fíjese que además tengo turno y a mí me dijeron que si cualquier cosa me queja, a mí no me importa dónde te vayas a quejar, pero lo primero que tenés es la responsabilidad del paciente. Sí, va, decime de qué es tu clase. No sé. ¿Y qué leíste para la clase? Nada. Entonces, ¿a qué te vas a ir a la clase? Si aquí lo que vas a ir a aprender a la clase, aquí está en el... A veces me dicen, es que hoy tenemos clase de estado epiléptico. Ajá, y este niño convulsionó y no has hecho nada por el niño. Y créanme ustedes de que yo tengo muy claro la diferencia de lo que es ser profesor universitario en un aula que ser el jefe del intensivo. O sea, son dos papeles muy diferentes. Porque hay cosas en donde yo tengo que promover la cuestión del aprendizaje y todo, pero cuando estoy en un hospital, cuando soy el jefe del intensivo, yo tengo que ver por el bienestar de los pacientes. Y eso solo se produce cuando la gente está leyendo, está haciendo las cosas bien. Entonces, miren, ¿qué cosas se están declinando? Miren ustedes, estas son las habilidades que están creciendo. La capacidad de tener memoria, habilidades espaciales, del rollo. Hay gente culebra, ¿va? Mucha de esos abundan en todos lados. Acá vamos a hablar de los repitontos, que yo me consolido. Yo les voy a decir una cosa, que me pongo a sus órdenes y que nunca vaya a creer una persona que yo voy a tomar en cuenta su promedio o lo que digan los demás si esa persona quiere aprender. Yo prefiero una persona que tenga la disposición de aprender a alguien que se crea los todos. Es más, es sobre esas personas, porque ya el doctor Polanco, esas personas tan seguras de lo que saben que cometen más errores. Entonces, la capacidad de leer, la capacidad de aprender, todo esto va cada vez decayendo. Hay otras habilidades que tenemos que ver. Miren ustedes, este es el Instituto de Perinatología en México, donde dice la supervisión como detonador de estrés de la práctica médica, recomendaciones para su manejo. Yo en este momento estoy en vivo. Todas las conferencias que yo doy podrían estar en vivo, podrían ser grabadas. Yo no tengo problema de que cualquier persona revise la conferencia que yo doy. Para mí el ámbito incluso se los digo, la gente que trabaja en actuación y todo eso que hemos aprendido tanto de Dios, ustedes se tienen que preparar para salir al escenario. Tienen que estar preparados desde que me dijo el doctor Polanco de esta clase, yo con mucho gusto acepté la consideración siempre de la doctora Rodríguez y de él. Pero esta clase me lo pudieron haber pedido con poco tiempo si quisieran. Pero no es que sea poco tiempo. Lo que pasa es de que para este tema me tengo que estar preparando permanentemente. Para este tema me tengo que estar preparando permanentemente. Ahí van a ver ustedes miles de horas que me he dedicado para poder hacer eso y sintetizarla en lo más próximo de 60 minutos. Entonces, cuando hablan de errare humanum est, para mí eso es un error. Errar no es humano, ¿sí? Como quien dice, y la frase completa es errare humanum est, perseverare diabolicum. O sea, errar es humano y perseverar en el error es diabólico, es malo, malvado. Pero uno dice, cuando hay tantos culebras en las facultades, en los hospitales y todo, dice, bueno, y la demás gente no se equivoca, ¿o qué? No, lo que pasa es que hay personas a las que no les hacen ver los errores de la misma forma. Y también hay personas que también dicen, sí, yo no soy bueno, yo no me merezco, yo no sé para qué me metí a esto, yo no sirvo. Ahí sí ya no nos podemos meter con las cuestiones de autoestima porque vuelvo ya a los patrones de crianza, mucha. Pero estamos hablando con adultos, ya no estoy hablando con muchachitos. Entonces, miren, esta empresa, France Telecom, ustedes la han visto que hasta patrocina varios equipos de fútbol, fue demandada en Francia porque los gerentes de ellos, de los call centers, les decían, bueno, hoy es el día que tienen que hacer ventas y si ustedes no hacen ventas, no sirven y se van a quedar sin empleo. No sirven y no van a tener empleo y su familia se va a quedar con hambre y todo. Total es de que la gente la criaron con tanta debilidad que la gente se paraba suicidando, decía, mejor me suicido porque de todas maneras me van a quitar el trabajo. Entonces, si me suicido, ya no tengo que estar pasando por esto. Entonces, miren ustedes, esto fue compartido por un doctor que es cardiólogo. Él fue hijo del embajador de China continental en Cuba por muchos años. Y la cuestión es que me compartió estas fotos. Él me decía que cuando él llegó a dar un curso a China, él me decía, yo solo estoy interesado en capacitar la ciudad más pequeña de China, 20 millones de habitantes. O sea, lo que para nosotros era Guatemala, lo vemos, es que Guatemala tan grande, él miraba la ciudad más pequeña de China, 20 millones de habitantes. Entonces hay gente que llega así, ¿verdad? O sea, yo soy el jefe, yo soy el papi, así con el traje, miren, hasta el traje parece así de, como que va a ir a la fiesta, a la disco, con corbata,
Pero la cuestión es de que cuando lo ponen a él, bueno, venga papito, enséñanos cómo es que se hacen las cosas. Ni modo, se tuvo que arremangar las mangas, quitarse el saco, corbata y todo, y hasta después ponerse a sudar, ¿sí? Eso no es tan fashion, porque miren, eso yo se los digo a mis hijos. Miren, programas como Grey's Anatomy no es la realidad, ahí hacen casting, todas las enfermeras son bonitas y los doctores son guapos. Eso no es el mundo real. Si yo hiciera casting, todos mis amigos serían diferentes, serían guapos, pero eso no es así. La televisión no es la realidad. ¿Cómo es el mundo real? Hay gente gorda, alta, flaca, chiquita, peleonera, blanca, morena, de todo. Así es el mundo real. Entonces, yo siempre lo digo en las clases que doy a los estudiantes de posgrado, la realidad es neutra, la realidad ahí está. Eso no es de cómo sea la realidad, no le echen la culpa a la realidad. Lo que tiene que cambiar uno es su forma de ver las cosas, cómo son los conceptos y lo que uno interpreta. Entonces, miren ustedes, cuando a este doctor lo entrenan, ¿sí? Cuando a este doctor lo entrenan, este doctor ya, además de que todos los chinitos son más parecidos, ¿no, mucha? Pero es un equipo más homogéneo. Nosotros ya no tenemos tanta diferenciación. Ya no es uno el importante, es un equipo, ¿sí? Es un equipo. Acá si yo me pusiera a buscarlo, pues está difícil. Pero ya no está en eso donde él quiera ser el máximo, ¿verdad? Donde él quiera ser... Y que les digo una cosa, a veces nos han hecho creer de que el buen médico o la persona que tiene conocimiento es una persona que casi flota, ¿verdad? Que tiene una bata, que ni voltea a ver a la gente o que no le habla a los estudiantes, ¿verdad? Me pasó a mí cuando yo sigo siendo estudiante de la facultad, pero cuando estaba en cuarto, quinto año, que habían jefes que ni le hablaban a uno, así como el señor Burns no sé si ustedes han visto Los Simpson, cuando él dice a Smithers, ¿quién es él? Ah, él es un lacayo del sector 3. O sea, uno no podía llegarle a hablar directamente a los jefes, así como decía el doctor Polanco. Entonces, miren, la competencia hay que ser competitivo. Una persona competente tiene conocimiento, habilidad y actitud. Hay personas que solo tienen habilidad, es hábil, incompetente. Hay personas que solo tienen conocimiento, que saben mucho, es un erudito incompetente. Hay personas que son un amor, pero no saben nada, es un refinado incompetente. Hay personas que tienen habilidad y actitud, es un ignorante incompetente. Este refinado incompetente es el culebra. O sea, ustedes saben de que una persona capaz no necesita ser culebra. Este refinado tal vez se permite que se burlen de él, es el blanco de las burlas, es el que organiza cuchubales, papelitos, grupos de WhatsApp, es el que organiza intercambio de regalos porque trata de compensar sus debilidades tratando de quedar bien. Luego está el grosero incompetente. El grosero incompetente lo que busca es ser difícil. Ay, no, mire, a él mejor no lo jalemos porque con él cuesta trabajar. Y entonces yo se los digo, muchas veces, mira, mano, vos y tu jeta tienen que trabajar acá, porque hay gente que cuando uno le dice, mire, disculpe, fíjese que quería hablar de este paciente, en este momento no, disculpe, pero no. Mire, disculpe, yo no le he faltado el respeto, aquí tiene responsabilidades usted, ¿qué onda? No, es que mire, doctor, fíjese que estoy molesto, o incluso uno le dice, mire, ¿podrías hacerme el favor de decirle a Diana tal mensaje? Yo a ella no le hablo. Mira, disculpa, acá es una cosa de que nosotros tenemos que respetarnos como profesionales. No se trata de que yo no le hablo, ella me cae bien o que me cae mal. Esas son de veras inmadureces, ¿va mucha? Entonces, el personal de enfermería es un personal altamente valioso. Yo tengo enfermeras ahí en el intensivo que tienen 20 años de estar ahí. Y tengo estudiantes R1, graduados a la Tortrix, que no hicieron mayores prácticas y que lo de la pandemia va a tener impacto en el desarrollo de habilidades por lo menos por los próximos 5 años. Entonces, bueno, yo no tengo problema de aprender de la enfermera, si es una persona que sabe. Cuando yo llegué a México a hacer el posgrado de intensivo pediátrico, yo tenía de 12 pacientes, 11 tenían catéteres dentro del corazón para estar midiendo la presión capilar pulmonar en cuña, que en mi vida había visto. Pues le voy a preguntar a la enfermera que ella me asesora, porque el conocimiento, jóvenes, no tiene jerarquías, el conocimiento no tiene silos, o sea, ese no es conocimiento de enfermera, sino que ustedes lo que pueden hacer es la capacidad de interpretarlo diferente. ¿Qué arma es más peligrosa? ¿Quién es más peligroso? ¿Un policía bien entrenado con una pistola o un médico con un equipo médico mal entrenado? ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál es el problema que hemos tenido nosotros con la educación? Y voy a decir algo que lo resalto siempre para
dejarlo claro. Yo critico comportamientos, no critico personas. La educación es el modelo, no estoy criticando a la facultad, este es el modelo de educación. La educación es estática, basada en la historia, es fragmentada, es por partes, es sobre enfermedades, sobre cadáveres, es sobre ensayo y error, es simplista y reductivista, es autoritaria y prevalece el conocimiento al desempeño. O sea que es estática, que la gente cree de que uno cuando está estudiando, como en la facultad, es que vamos a hablar de un tema 45 minutos. Ustedes tienen un paciente muriéndose de todo lo que ustedes tienen que saber en menos de 3 minutos. Basada en la historia. Esto es una cosa que tiene la influencia francesa. Ustedes se recuerdan que hacían las facultades de medicina antes, incluso en el Paraninfo todavía tienen esos salones, porque se basaba en la historia, como de que ver qué me cuenta toda la historia, el cuento, e ir sacando conclusiones, así de, a ver, comencemos desde nuevo, cuenten. Pero eso es una cuestión que en el tipo de razonamiento que nosotros tenemos que tener es muy lento. Entonces, cuando llega ya la Edad Media y se sale del oscurantismo en el Renacimiento, empiezan a aparecer, miren ustedes, Vesalio habla ya de un libro que se llama De Humani Corporis Fábrica. Una fábrica es algo en movimiento. Recuérdense que antes las cosas se miraban como estáticas. Ahora ya Vesalio habla de una fábrica. Ya cuando está hablando Ambrosio Paré, en 1564, o sea, de instrumentos para la cirugía, y Hunter en 1794, por la cuestión de tratado de inflamación. Recuérdense que ustedes antes, el pensamiento era reduccionista, ¿sí? El pensamiento reduccionista cree, ni siquiera piensa en el causa y efecto, sino de que piensan en el pensamiento ipsinaturalista de que si la piedra está en el suelo es porque Dios la puso ahí, y si usted la levanta, se va a regresar al suelo porque Dios quiere que regrese al suelo. Newton no descubrió la teoría de la gravedad, ¿sí? La teoría de la gravedad ya existía, la gravedad ya existía. Él lo que hizo fue definirla. O sea, no es de que antes de Newton las cosas no se cayeran. Y entonces volvemos a eso, ¿verdad? Que si está él abajo de un árbol y le cae una manzana, coco, aguacates que están quebrados vidrios, ¿no, mucha? Eso no es de que Dios se lo mandó. Hay gente, miren, yo siempre lo insisto, hay gente que hasta el guaro le echa la culpa. Es que él estaba aquí en la casa y vinieron los amigos a sacarlo. Sí, pero mire, si su hijo es el bolo, no son los amigos. Es que mire, él quería pasar de año, pero no pudo. Guaro maldito. Pero si el guaro no tiene la culpa, señora, él es el responsable que se sale a echar los tragos. Entonces, miren, cuando nosotros estamos en la facultad y estudiamos el ciclo de Krebs, entendemos de una forma abstracta lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Que nos lo explican en bioquímica. Cuando nosotros pasamos y vemos de que la gente dice, ay, eso hasta un externo lo sabe, o hasta cualquiera de la facultad lo sabe, como que si fuéramos niños, dice, señora, lavarropas, hasta un niño puede manejarlo, hasta un estudiante puede manejarlo. Yo se los digo, justo vamos a tener uno de los productos que es de este curso de aprendizaje basado en problemas de un grupo de ustedes del tercer año que hizo un gran trabajo, el grupo C2, si no estoy mal. Va a ser un material visual sobre el manejo de los pacientes en ventilación mecánica y con falla ventilatoria, pero es toda la... Miren, los ventiladores mecánicos que ustedes ven que ahora se pusieron de moda, que la gente los conoce por lo del COVID, se basan en física. La física es la que nos sirve a nosotros para entender la fisiología y la clínica. O sea, si nosotros entendiéramos la física, vamos a entender que es un estertor, una sibilancia, un soplo. Todo lo que ustedes, lean ustedes, todo lo que es la fisiología es física. Cuando ustedes tengan una fractura, es física. ¿Por qué? Porque van a tener que saber hasta si les tienen que poner un clavo o algo, cuál es la resistencia, todo es algo medible. Entonces, las ciencias básicas que ustedes tienen ahora son la base fundamental para todo lo que van a hacer en el hospital. La cuestión de esto, y que yo felicito el interés de la doctora Rodríguez y de Polanco para hacerlo, es la integración, que ustedes sepan cómo integrarlo. Entonces, luego cuando vemos nosotros que ya aprendimos nomenclatura, vemos de que el ciclo de Krebs pues ya no es un dibujito tan simple como lo creíamos, sino que cada vez va agarrando más complejidad, pero cuando llegamos al hospital nos damos cuenta que el ciclo de Krebs es solo esto, ¿sí? Este es el mapa del metabolismo humano. El ciclo de Krebs es todo esto. Entonces eso, hay gente que sacó 100 en bioquímica en el ciclo de Krebs y le dieron un diploma porque qué pilas y es la mejor nota. Sí, pero la cuestión es de que como el ciclo de Krebs
va a afectarse en un paciente con diabetes, cómo se va a afectar el paciente, el ciclo Krebs en un paciente quemado, en un paciente obeso, en un paciente desnutrido, en una persona con anorexia nerviosa. Todo eso es lo que, en un paciente deshidratado, todo eso es lo que nosotros tenemos que integrar. La interpretación de la realidad concreta. Entonces, esta es una plaqueta muy importante para mí, porque la universidad le hace el reconocimiento a Manuel Ábalos y Porras. Él demostró en la ciudad de la Antigua, por primera vez en América, la circulación de la sangre. Eso fue a los pocos años de lo que se había demostrado por Harvey en Europa. Incluso ustedes lo pueden buscar en Google, que se llama, le dicen el Harvey americano. ¿Por qué? Porque él pudo llegar a la misma conclusión, la apreciación. Igual, Ramón y Cajal, cuando él estaba haciendo sus estudios, ustedes saben de que existen células de Ramón y Cajal. Nosotros tenemos de que estos dibujos sean hechos con tinta china, todavía no se tenía todas las impresiones y todas las cosas que podemos tener de fotografías electrónicas, pero él pudo haber hecho una buena representación de eso. Hay 5 comportamientos riesgosos que les voy a decir algo que esos ustedes los tienen que reconocer y ahí sí no es de nota. Ustedes se pueden engañar o no. La prisa, el estrés, el exceso de confianza, el cansancio y la distracción. Si ustedes llevan prisa es porque ustedes no hicieron las cosas con la debida planificación. Si a ustedes les genera estrés es porque ustedes saben que las cosas no las saben o no las han hecho bien. Si ustedes tienen exceso de confianza se pueden equivocar, porque el exceso de confianza muchas veces lo lleva a uno a no cumplir las normas de seguridad. El cansancio también es una de las cosas que le pasa al estudiante de medicina y la distracción. Miren, yo se los digo, de veras yo lo he dicho con todas las letras. Ya se demostró durante mucho tiempo, yo siempre mencionaba de que los turnos no debieran de ser tan prolongados y todo, pero ya se demostró de que las personas, aunque uno les dé más tiempo para estudiar en su casa, no estudian. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la disciplina para hacerlo. Entonces, si están en el hospital, están cansados, que me toca levantarme temprano. Y si están en su casa y uno los llama para, mira, tenemos una reunión, es que fíjate que me acosté tarde viendo Netflix o me acosté tarde jugando PlayStation. Entonces, ni modo, como decían las viejitas, el tiempo perdido hasta los santos lo oyeron. Entonces, ustedes analicen qué tanto tienen ustedes esto. Y yo se los digo, las personas con el exceso de confianza son los que truenan el jote cuando llegan al hospital. Porque lo que, como se los digo, yo no estoy tratando de meterles miedo, pero lo que pasa es de que sí tenemos que llegar nosotros. Es como que si ustedes hubieran aprendido en una clase a bailar o por videos a bailar. Ahora les toca bailar, así de simple. Entonces eso les va a tocar y depende del ritmo que le pongan. Es que fíjese de que allá en la universidad solo nos enseñaban tal cosa. Sí, y les decía yo de esta persona que perdió la clase de fisiología. Cuando llegó al hospital le dije, bueno, mira, aquí vamos a estudiar los temas, pero yo te pido que por favor estudies desde el capítulo 15 al 20. Es que en la facultad me dicen que hasta el 15 al 19. Sí, aquí es hasta el 20. Pero es que en la universidad, ya aquí yo lo quiero hasta el 20. Entonces, como ni modo, como está acostumbrada a seguir órdenes, se enoja, sí, pero es que esta me pone a leer más. Y luego me dijo, doctor, en el capítulo 20 explican todo y resumen todo. El capítulo 20, si uno leyera el capítulo 20, ahí está todo el chivo. Y luego la persona regresó, ganó fisiología con una muy buena nota y le ha ido muy bien. Y les voy a decir una cosa, regreso ya a los repitentes. ¿Cuál es la cuestión? De que se les limita mucho la credibilidad en ellos mismos. Entonces entran al siguiente año o al siguiente curso que pasa desde la familia. ¿Cuántas veces yo no he oído eso? Yo no sé para qué estamos gastando en vos y no estudias y que la gran diabla, estudie, mijo. Pero estos comportamientos son los que al final tienen. Cansancio, distracción, de veras. Gente con quien echarse los tragos y andar baboseando siempre va a haber, mucha. Eso siempre va a haber, pero eso ya ni modo, estamos hablando del nivel de la responsabilidad de ustedes. Entonces, para entender la medicina de precisión, nosotros tenemos que tener un pensamiento del cuidado clínico, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar cómo se hacen las cosas, porque todo lo que ustedes hacen, tiene, actualmente la facultad les va a servir hasta lo más avanzado. Cuando ustedes estén hablando de biología molecular o de un trasplante de factores de histocompatibilidad, eso es lo que vieron en biología en primer año. ¿Qué es estar en el hospital? Es todo esto, ¿verdad? Prevención, tamizaje, consulta, emergencias, estar pidiendo exámenes complementarios, procedimientos diagnósticos, rehabilitación, todo. Al mismo tiempo. No es como las clases que, ¿qué clase tenemos ahorita?
Ahorita tenemos semiología, tenemos salud pública y todo. Yo tengo que analizar. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga derecho al IX, porque si la persona tiene derecho al IX, es una persona que tiene trabajo, ¿sí? A una persona que no tenga derecho al IX, a una persona que trabaja en un pinchazo y se fractura. Esa persona tiene que regresar a trabajar lo antes posible. A veces la gente cree de que no, es que es salud pública, nosotros debemos de pensar que solamente es en la comunidad. Sí, pero nosotros ya sabemos cuáles son los errores que tiene la comunidad y no depende de nosotros arreglarlo. Y que incluso yo se los digo, sí, pero es que mire, ¿qué tiene más impacto realmente en la prevención del dengue? ¿El mantener el patio limpio o el manejo en el intensivo? El mantener el patio limpio de chatarra. Sí, pero se necesita que un doctor esté haciendo eso. No. Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega con dengue hemorrágico al hospital? Ahí ya no podemos tener a toda la demás gente. Y por eso yo se los digo de que ustedes lo vieron en el fracaso marcado de un montón de gente teórica con lo del COVID. Eso fue lo que representó un montón de gente teórica que decía, vamos a manejar las epidemias, vamos a manejar las infecciones, vamos, sí, pero es que los pacientes no se mueren de eso, los pacientes se mueren de hipoxia, los pacientes se mueren de acidosis metabólica por hipoxia. Entonces, tenemos que ver cuáles son los errores médicos y el sesgo que tenemos. Fundamentalmente tenemos que ver que hay fallas en la comunicación, fallos en equipos, o sea, el error está permanente, ¿sí? El error diagnóstico, porque eso también sucede, y lo quiero decir, es lo que más nos sucede a nosotros como los estudiantes, es no darnos cuenta que las cosas, si no hacemos nosotros las cosas de manera activa por hacerlas bien, lo más seguro es que nos salgan mal. No es de que ustedes sean tontos, no, pero es que tienen que tener mucha supervisión para poder hacer las cosas bien. Y lo que pasa es de que cuando ustedes están, yo se los digo, de que cuando ustedes están ya en el hospital, ya no da tiempo de ponerse a leer uno todo lo de las ciencias básicas, ¿sí? O sea, si yo tengo que decidir ponerle entre fenitoína o fenobarbital a un paciente, es una decisión que tengo que tomar ya. No me da tiempo de estar estudiando en ese momento el mecanismo de acción o la función de la fenitoína o del fenobarbital. Eso es lo que la gente dice de que nosotros somos muy agresivos. No, lo que pasa es de que la necesidad del paciente demanda una intervención más rápida. Entonces, el error diagnóstico está en la falla de razonamiento, en la falla de conocimientos y destrezas, la falla de agudeza clínica, ¿sí? Y también reconocemos de que en los hospitales son un ambiente hostil. Miren, esa es una cosa que a uno le dicen. Un ambiente, no sé si ustedes han visto que le dicen, ese es un software amigable. Amigable porque es facilito. Así dirían de los hospitales, es un ambiente hospitalario. Los hospitales no huelen ni bien, o sea, no es hospitalario. ¿Qué entiende uno por hospitalario? Mire, pasa adelante, que lo atiendan a uno bien. Los hospitales no son hospitalarios. Los hospitales huelen feo, los hospitales tienen, los colores no son los más agradables. A veces tienen poca iluminación, a veces tienen mucha iluminación. Eso lo fatiga a uno también. Hay sobrecarga cognitiva, hay muchas interrupciones, hay muchas distracciones. Ahí nunca termina el trabajo. Por eso también la fatiga tiene que ver, porque a veces las personas creen que es como la cenicienta, de que algún día voy a terminar el trabajo y voy a poder ir al baile. La deprivación de sueño y la deuda de sueño. Esto es muy importante porque, miren, tienen que tener horarios de dormir. Eso, por favor, anótenlo y espero si su mamá está cerca, escuchando la conferencia para los que están en la casa, que lo entiendan. Ahí lo van a ver ustedes cuando su mamá les diga, y otra vez te toca ir al hospital. Yo pensé que los sábados no ibas. Y nunca le vuelvan a decir ustedes a su mamá, ¿qué tenés que hacer, mijo? Nada. Eso les va a llevar a comprar telas o al supermercado. Ustedes tienen que tener una agenda donde ustedes van a decir, bueno, yo hoy me voy a dormir toda esta tarde del sábado porque yo necesito estar descansado mañana para el turno. Pero si ustedes le dicen a su mamá, ¿qué tenés que hacer en la tarde? Ay, nada, mamá. Ay, mira, acompáñame donde la chentía porque se va a regresar a Estados Unidos y pasemos comprando unas telas y regresan a las 11 de la noche ustedes. Y el día siguiente están cansados. Y de veras, hasta con la novia o el novio lo van a tener que hacer. Yo no tuve novia en la universidad porque yo no quería andar cargando libros, muchachos. Yo no sé por qué cargan tantos libros. Porque ni modo, cuando uno tiene que cantinearse a alguien, lo primero que tiene que decir uno es te ayudo con los libros. Yo no llevaba los libros, porque ¿para qué los llevan a pasear? Ahora ya está más avanzado porque ya los pueden tener en PDF en el celular. Pero la cuestión es de que recuérdense ustedes de que ustedes tienen que hacer el conocimiento portátil, el conocimiento que puedan cargar con ustedes. Entonces,
la sobrecarga de trabajo, los retrasos de informes, todo eso se les va a ir acumulando y acumulando. En realidad el médico tiene mucho conocimiento. Sus fallas no dependen de falta de conocimiento, sino de la forma en la que razona. Entonces, ¿cómo piensan los doctores? La toma de decisión clínica es una toma de decisión que puede ser racional o una intuitiva, pero nosotros en la racional, nosotros sabemos que es lenta, es deliberativa, es objetiva, pero toma más tiempo. La intuitiva es más rápida, autónoma, depende de la persona y del contexto. Si ustedes oyen pasos en la terraza de su casa hoy, a medianoche, ¿es Santa Claus o un ladrón? Ay, ¿y si es Santa Claus? No, hombre, no es Santa Claus. Pero es que yo me he portado bien, sí, pero no hay nieve, no es diciembre. No, pero ¿y si sí es? Y para intuitiva, no sé si ustedes han leído a la tía Consuelo en nuestro diario. La tía Consuelo es una que da consejos sobre cosas amorosas y dice, tía Consuelo, tuve un novio que era mujeriego. Él se fue con otra mujer y yo sufrí mucho, tengo 3 años sin él y ahora regresa y me pide perdón. Y dice que va a cambiar. Quiero su consejo. Firma, estudiante de medicina desesperada. Y uno dice, y de veras, necesita preguntar qué va a hacer con eso. Y se los digo, ¿saben qué es lo que pasa, muchachos? Que a todos nos duele equivocarnos, pero tenemos que aprender a que los errores nos sirvan para crecer, para no seguir haciendo lo mismo. Entonces, volvemos nosotros, cuando estamos analizando del paciente, analizar los patrones para ver si utilizamos nuestra intuición y de forma analítica. O sea, hoy por hoy, en todos los hospitales, cuando llega una persona con fiebre y con tos, lo más seguro es COVID. Es lo primero que van a pensar. Pero no es lo único en lo que tienen que pensar. O sea, la tuberculosis sigue existiendo, las neumonías siguen existiendo. Entonces, esto es el pensamiento crítico que nosotros usamos en simulación, que uno tiene que preguntarse justo lo que decía el doctor Polanco. Cuando me llegaban a mí a decir, fíjese doctor que quiero que me autorice una tomografía, ¿para qué la querés? Es que fíjese de que me la pidió el doctor tal, sí, eso es quién. Yo te estoy preguntando, ¿para qué la querés? Anoten estas preguntas, miren jóvenes, todo lo que ustedes hagan, búsquenle un sentido. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? Cuando ustedes sepan que están haciendo las cosas en base a estas preguntas, van a aprender. ¿Qué le van a poner al paciente? Penicilina. ¿Cómo se la van a poner? POID untada. ¿Quién se la va a poner? La enfermera. ¿Cuándo se la va a poner? Cada 4 horas, cada 6 horas. ¿Por qué se la va a colocar? Bueno, porque consideramos de que sea un estreptococo. ¿Para qué se la va a poner? Porque queremos disminuir la cantidad de bacterias y todo. Pero cuando uno le pregunta, ¿qué le vas a poner de tratamiento? Penicilina. ¿Por qué? Porque me dijo el doctor. Ahí tronaron. Cuando ustedes hacen estas 6 preguntas, de razonamiento les va a servir a reforzar su conocimiento. Y ahí es donde nosotros vamos a estar avanzando. Miren ustedes los errores a nivel mundial. Aún los expertos se equivocan. Si 2 expertos evalúan a los mismos pacientes, puede haber hasta un 10 o 15 de error. El que vean muestras de patología o de radiología, 2 personas diferentes puede tener un error hasta del 2 al 5%. Los pacientes estandarizados son actores. Si yo llegara como actuando con uno de ustedes y luego entro haciendo la misma actuación, incluso ahora se hacen videos. Nosotros tenemos un canal de YouTube. Se hacen videos, muchas veces las personas no reconocen hasta en un 13% las cosas comunes. El ver hacia atrás, el revisar hacia atrás. Muchas de las personas a las que se les encontró cáncer volvieron a ver hacia atrás y sí tenían algunos cambios en la histología, o sea, que cuando los vieron se equivocaron. Y en las autopsias tiene hasta un 20% de error, o sea, errores siempre van a haber. Entonces, ¿cómo entrenar nosotros? Y esto, por ejemplo, es como debieran ser nuestros salones de integración y los centros de simulación, ¿verdad? Este es un centro de simulación que, miren, prácticamente es un hospital. Para aprender en un entorno. Este es un sótano en un centro de salud en Moscú, que ellos copiaron. Esto son mantas de esas impresiones de gran definición. Estas son fotos de un hospital
de Italia, pero las tomaron las fotos y las imprimieron. La idea es recrear el entorno donde uno va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos la fidelidad psicoemocional, la gente sí se va a acercar a las preocupaciones y a lo que le va a tocar hacer en el hospital, ¿sí? Así como aquel, se recuerdan que estaba totalmente desconectado, ¿verdad? La gente ve y se preocupa y eso lo que va a hacer es de que ellos se entrenen para cuando lleguen al hospital, ¿sí? Está este cuate que se quedó en blanco, a mucho aunque le pongan un muñeco, ¿sí? Miren este compañero. Este sí se angustia y este dice, pucha, se me va a morir, ¿sí? Pero el otro, este se choqueó. Yo tuve una compañera así, que era brillante, pero no se podía ni amarrar los zapatos, de veras, ni sacar sangre. Ay, es que me mareo. Ay, ¿y saben qué es lo que pasa? De que el problema es de que tienen poca tolerancia al error. O sea, como tienen tan engrandecida la idea de que son muy buenos, entonces no les gusta equivocarse y tratan de tapar los errores, que eso es una de las cosas que yo sí no voy a permitir bajo ningún punto de vista, que la gente mienta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es mentir para protegerse a ellos, pero jamás una mentira va a proteger a un paciente. Entonces, miren, se tiene que entender de que tenemos que tener fidelidad para poder aprender, para poder ir haciendo las cosas de, bueno, ¿cómo es entrar a quirófano? ¿Cómo es estar haciendo las cosas? Mire, si usted entra a quirófano no puede tener las manos entre la bolsa, no tiene que tener celulares, todo eso. Nosotros hemos participado ahora con ayudas audiovisuales para un curso MOOC que va a salir próximamente. Miren ustedes, no se necesita tener todo el equipo, esta es solo una cabeza. ¿Para qué? Para que las personas puedan saber cómo hacer la intubación, cómo hacer los procedimientos. Miren ustedes, esto es en el previo de Fórmula 1 de Shanghai. Esto es lo que uno tendría que aprender a llegar a hacer al hospital, pero esto tiene que aprenderse haciendo. Vieron ustedes, esto es en 8 segundos. Se hicieron 30 personas, atendieron un carro. Así son los hospitales, pero eso no se enseña. Eso hay otras herramientas que nosotros vamos a poder ver. Entonces, ¿cómo puede variar lo que los doctores tienen que ver? Este fue un estudio, miren ustedes, le colocaron lentes con lector de pupila para ver qué era lo que miraban los médicos cuando estaban en los hospitales. Y eso es lo que tiene que aprender uno, a saber ver, porque hay veces que le dicen a uno, y no te diste cuenta, pero si a mí nadie me enseñó que me tenía que aprender a dar cuenta de eso. O hasta le dicen a uno, ¿y ya viste lo que hiciste? No. ¿Y no te da vergüenza? Tampoco, ni vergüenza le da a uno porque uno no sabe lo que hizo. Entonces, miren ustedes, este es el lector de pupila de lo que está leyendo esta persona. Tienen que saber en qué fijarse, pero no solamente saber en qué fijarse, sino que cómo interpretarlo. No es solamente de que la persona no sepa. Por ejemplo, miren ustedes ese monitor. Eso ya lo leyeron ustedes en la fisiología, lo que es el EKG, cuáles son las ondas B, el QRS, el AT. Acá les toca tomar decisiones sobre la interpretación de eso lo antes posible. Esta es una pintura, miren ustedes qué interesante, donde esto es una persona que lo consideran santo porque habían personas que estaban poseídas y estas personas de seguro habían hecho algo malo y de plano este santo los iba a ayudar. Pero la cuestión es de que ya después de ir desarrollando el conocimiento se ha podido identificar de que hay ciertos lugares en el cerebro que pueden dar algunos tipos de manifestaciones convulsivas, que es, como ven ustedes, esta niña en la actualidad, la representación de esto. Lo que pasa es que nuestra forma de pensar, el pensamiento, estoy hablando a nivel cultural y a nivel social, del pensamiento mágico religioso,
pues uno cree de plano está poseída, ¿verdad? Y luego, lógicamente, cuando nosotros estamos pensando ya en imágenes, en resonancias, pues ya estamos pensando también a nivel de histología cómo va a ser el daño que tiene. Entonces, el sistema complejo de pensamiento no es nuevo, eso existe desde la antigüedad. Los mayas desarrollaron un sistema complejo muy importante. Este es un códice maya, él es Yuri Norodazov, este es un ruso que nunca, sin haber visitado México ni Guatemala, desarrolló el sistema para poder interpretar los glifos mayas. Y su frase de lo creado por una mente humana puede ser resuelto por otra mente humana ha sido utilizada por muchos, porque en realidad todos somos humanos, no es de que haya nadie más inteligente. Esta es una pintura de la página 15 del Códice de Dresden, donde vean ustedes, este es un Ahpuch que representa la muerte, pero miren, los mayas representaron estas manchas en la piel, así como cuando ustedes ven las frutas, los mangos o los bananos que se empiezan a poner pintitos cuando se están pudriendo. E incluso, miren ustedes, el ano lo tiene expuesto, ¿sí? O sea, es una forma de representar que esto apestaba, está fermentándose. O sea, la gente siempre cree de que todo es la cuestión de la definición griega de calor, rubor, edema. También los mayas en los códices tenían la representación de lo que podrían ser las infecciones, ¿verdad? Y miren ustedes, esta es una vasija tipo códice, o sea, este es un rollout, o sea, es una vasija que la giraron y le fueron tomando la foto. Entonces, miren, miren ustedes qué interesante, este es un bebé jaguar, este es un dios, miren ustedes, para identificar a los dioses, se tiene que ver de que siempre van a tener estrabismo y los dientes afilados. Y en vez de manos y extremidades, tienen garras, ¿sí? Por eso es de que después se interpretaba como que el símbolo de poder o de autoridad era ser un jaguar. Pero miren ustedes este personaje que está en esta vasija. Se le ve el cráneo, ¿sí? Se ve huesudo, se le ven las prominencias óseas. Los ojos no tienen el mismo estrabismo que los dioses. Este es un estrabismo divergente, tiene una cara como que estuviera con alteración del estado de conciencia. Miren ustedes, flaco, con extremidades flacas, un caminar deambulante, mire cómo se le van las costillas, mire cómo se le ve el estómago. Esta vasija porque es monocromática, pero nosotros podríamos pensar que esta persona pudo haber tenido algún caso de alcoholismo crónico. ¿Y qué alcohol tomaban los mayas? Era derivado del maíz, así como el boj o la kusha, ¿verdad? O sea, esta persona podría ser un sacerdote o podría ser una persona que solo vivía echándose los tragos para mantenerse en trance, pero esa es la forma de representarlo. Vamos a eso, jóvenes, de que nosotros tenemos que aprender a interpretar, y cuando uno ya le dicen a uno cómo interpretar, ya tiene uno hasta la oportunidad de ver cosas que puede uno entender. Por ejemplo, este chucho que está aquí, uno diría, bueno, entonces esto también pensaban en el cadejo, o sea, cuando una persona tiene alteración del sensorio, ya ve hasta cosas fantásticas y mágicas, ¿verdad? Entonces, miren, hemos hecho varias tesis ya sobre evaluación de competencias por simulación. Esta fue una tesis que se hizo donde se evaluó a los estudiantes de medicina si ellos eran capaces de tomar decisiones. Estoy hablando de internado, o sea, de sexto año. Y entonces le digo yo, le pongo el caso a un muchacho y le digo, mira, este niño ha tenido 30 deposiciones diarreicas. Bueno, acción. Señora, ¿cómo es la diarrea? La diarrea es líquida, no líquida, huele feo, huele a pescado, huele a ácido. Cuando le iba a vacunar, le preguntan un montón de información y se tardó un montón en hacer un interrogatorio en vez de evaluar al paciente. El paciente estaba deshidratado, que tenía que ponerle un suero y sacarlo de la acidosis metabólica. Y eso yo se los digo. Nosotros lo vemos con mucha pena por lo del COVID, porque los pacientes se tardaban mucho en querer hacer pruebas diagnósticas. Entonces, miren, pues, la excelencia no es un acto, es un hábito que tenemos que construir. Todos nos vamos a equivocar. Miren, cuando llegó la juramentación del presidente Obama, primero, recuérdense ustedes que para los 60, las personas de raza negra en Estados Unidos no eran considerados ciudadanos. O sea, qué importante era de que para el año 2000 casi, el presidente Obama estaba siendo juramentado como presidente. Pero miren ustedes acá, él está con la mano sobre la Biblia, pero el presidente de la Corte Suprema cometió un error y el juramento no lo dijo completo. Entonces dijeron, bueno, repitamos mañana el juramento. Pero mire, está haciendo el juramento en la Casa Blanca, pero no lo está haciendo sobre la Biblia. ¿Sí? O sea, ahora tiene que estarle poniendo atención y poniendo atención para poder verlo. Miren ustedes, los hospitales,
son lugares muy inseguros, donde hay muchos problemas. Las causas de mortalidad en Estados Unidos, así como las cardiopatías, los infartos, cáncer, derrames, enfermedades pulmonares, el error médico también sucede, agrava todo lo demás, ¿verdad? Entonces eso representaría que se cayeran aviones todos los días, ¿verdad? Pero esto es el modelo de queso suizo. Miren ustedes, acá nosotros tenemos que ver que los peligros tienen que ver con técnica inapropiada, comunicación deficiente, formación inadecuada, fallo de supervisión, fallo de procesos. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner. Es como que si mandaran a alguien nuevo, aunque sea el presidente, a evaluar a un niño, ¿sí? Bueno, entonces mira, Alvarito, ese es nuestro nuevo estudiante. Mira, Alvarito, te vamos a mandar a que evalúes a ese niño para ver si le pones suero o no le pones suero, ¿eh? Y luego hace el ingreso. ¿Y qué pongo? Y a veces eso es una cosa, ustedes no se imaginan, mire, parece que van a pedir préstamo a las personas, porque, señora, cuénteme, ¿usted es viuda, soltera, casada? Bueno, pues fíjese que estoy unida, pero unida. Su esposo, ¿de qué trabaja? Le piden tanta información a la gente, que esa información no saben cómo sintetizarla y llegar a la toma de decisiones. El modelo de enseñanza del aprendizaje clínico es más dinámico, es más rápido. Miren ustedes, está el modelo tradicional artesanal, que se ocurrió en la Edad Media, de que si mi papá era carpintero, yo iba a ser carpintero y mi hijo iba a ser carpintero. A partir de que cambió la revolución industrial, la educación cambió, pero se hizo mal. Flexner, a principios del siglo pasado, hizo una evaluación de las universidades de Estados Unidos y cerró la gran mayoría de universidades. ¿Por qué? Porque todos los muchachitos, nosotros somos la mejor universidad y aquí nadie los molesta y todo lo que les enseñamos es bueno y sacan 100 puntos. Pero como no existía todavía la versión del colegio de médicos, había muchas personas que tenían título pero no sabían hacer las cosas. Entonces empezaron a evaluar la capacidad de que lo que enseñara en las universidades fuera coherente con el desempeño y cerraron muchas universidades. Entonces tuvieron que basarse, lo que él tuvo que hacer el modelo, es cambiar la atención médica en ciencias biomédicas básicas, que es lo que ustedes tienen. Anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, histomurología, bacteriología, justo lo que ustedes tienen. O sea, esto es lo que les sirve de base para trabajar en un hospital. Pero miren ustedes, acá es de donde está. Lo sabe cómo, lo demuestra y lo sabe hacer. Eso es lo que ustedes van a tener que ir desarrollando. Centrarse ustedes en el estudiante. El currículum nuevo tiene que basarse en el estudiante de una forma más integral, de una forma más sistemática, no de que cada quien haga lo que quiera. Miren ustedes, esto es un análisis que hizo Motorola, le colocó chips a las enfermeras y así son los estudiantes. La gran mayoría del tiempo de las enfermeras andaban buscando cosas porque estaban desordenados en los servicios. Los estudiantes pierden más tiempo porque a veces ni conocen el hospital, se pierden en el hospital. A ustedes les habrá tocado que ustedes les dicen, mire, vaya a tal lugar y ustedes no saben dónde es. Esas son cosas que se ha tratado de hacer por mucho tiempo y que cada vez se está avanzando más, justo lo que decía la doctora Rodríguez, de los cursos de inducción, y esa es la intención de esto. Entonces, miren, como diría Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambian todas las preguntas. No tengan miedo, jóvenes. Todo lo que les va a tocar hacer ahora tienen que confiar ustedes en las ciencias básicas que tienen, pero sí las van a tener que estudiar más para poderlas hacer en tiempo y para poderlo hacer muy preciso. Miren, pues, imagínense ustedes que les llega un paciente atropellado y ustedes forman parte del equipo. Ustedes tienen que analizar, bueno, ¿cómo le voy a restaurar la circulación? ¿Cómo le voy a restaurar la respiración? Para restaurar la circulación necesito saber anatomía para saber en qué vena le voy a colocar un catéter. Tengo que saber fisiología para saber con qué solución le voy a poner, si es una solución hipertónica, isotónica o hipotónica. Todo eso es ya la aplicación de lo que ustedes tienen de ciencias básicas y eso se mide en tiempo. Entonces, vuelvo ya a esto. Eso no nos lo enseñan. Estoy hablando del modelo educativo, no estoy criticando a la facultad, por supuesto, ¿no? Eso es lo que nos genera fatiga cognitiva. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos claro qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a poder tener menos errores. Miren ustedes, esto es un paciente que tiene colelitiasis en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. O sea, entre más tardemos nosotros en tomar decisiones, el desenlace del paciente cambia y hasta más caro sale. Colelitiasis, usted ya tiene que haberse estudiado la anatomía del árbol biliar desde antes. ¿Tiene complicaciones o comorbilidades? Sí, no.
Si sí tiene complicaciones y le dan tratamiento médico, vale 46,000 pesos. Si el paciente tiene complicaciones, lo operan, puede llegar a costar hasta 74,000 pesos y morirse. Pero si ustedes hacen las cosas, no tiene comorbilidades, le dan tratamiento médico, cuesta 27,000 pesos. Ese es el problema cuando la gente siempre ha querido pedir dinero y nadie le pone atención a decir, invirtamos en educación, invirtamos en aprendizaje. Nosotros tenemos que pensar de que esto es una cuestión de tiempos, de diferente tiempo. El horizonte de tiempo que nosotros tenemos que tener tampoco nos lo enseñan a hacer. Nosotros nos enseñan las cosas muy estáticas. Entonces, insisto, la excelencia es un hábito de estar haciendo las cosas bien. Diría Benedetti también, la perfección es una pulida corrección de errores. O sea, no se puede llegar a la perfección sin haber reconocido errores. Miren ustedes, este es George Ibsen, él es un anestesiólogo, que él fue el 27 de agosto de 1952. Ibsen es el anestesiólogo que organizó a 1,500 estudiantes para que fueran a los hospitales de poliomielitis en los países escandinavos, para tener turnos y darle ventilación mecánica. Miren lo que dice, estudiantes trabajando 6 horas al día, haciendo estudiantes mecánicos para dar ventilación mecánica. Hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico de la poliomielitis. Igual era mortal. Luego sale la gente ahí protestando de que la vocación no me protege. Sí, mire, es que tampoco se trata de que sean héroes, y esa es una de las cosas que tenemos el error, que la gente se cree superpoderosa. Las mascarillas ya existían desde antes, las bacterias, los virus ya existían desde antes. El COVID es nuevo, lo reconozco, pero el N95, las mascarillas esas, no se usaban antes y había gente que tiene tuberculosis porque los pacientes les tosen en la cara. Miren ustedes el personal de salud. El personal de salud en general, el que está adentro de los intensivos, donde están los pacientes de COVID, se infectan en un 30%. El resto de las personas en el área de bajo riesgo se infectan el 70%. ¿Por qué? Porque las personas de acá saben tener el control de las medidas, afuera la gente no. Y entonces los estudiantes de medicina nunca iban a entrar a las áreas de alto riesgo. Y esa es una de las cosas en donde también, si ustedes están en un área de bajo riesgo, pero de todas maneras no cumplen las medidas, eso no depende de que el virus sea un virus asesino, depende del cumplimiento de ustedes. Miren, por ejemplo, este es un excelente, pésimo ejemplo. ¿Cómo va a ser eso que esta persona anda en la calle con careta, doble mascarilla, el traje, doble guante y doble bota? Y este señor ahí pelado. O sea, esto lo está protegiendo a él, pero si él entra al hospital, pone en riesgo a los pacientes. Miren ustedes la fecha, 2014, Acuerdo Gubernativo 229-2014. Desde entonces se hablaba de regular las normas de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Ahí hablaban de cómo protegerse del ruido. Y miren, clasificación de agentes biológicos. Hasta hablaba de agentes biológicos. Tener material para que agentes que causaran una enfermedad grave en el hombre que fuera un serio peligro de trabajadores, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa que pasó cuando llegó el coronavirus. Esto fue en el 2014 y en salud pública hubo una huelga para aumentar el salario en el 2018, que estuvo prácticamente paralizado medio año los servicios públicos, pero la gente pidió dinero, la gente no pidió material de protección personal. Entonces después las personas andan lloriqueando, sí, que me den a mí el material de protección, sí, pero es que mire, una cosa que tenemos que ver nosotros es de que la protección, aunque nosotros se las demos, es responsabilidad personal de usted. Entonces luego viene el COVID aquí a Guatemala y vemos nosotros que hasta los modelos que tenemos no se colocan bien la mascarilla, empiezan a tener errores. Por ejemplo, miren ustedes, este es un uso innecesario de los trajes, ¿sí? Iniciativa privada es el alcalde de la capital. Toda la gente tiene el traje ahí puesto para la foto, que eso es inadecuado porque ese traje solo se puede utilizar una vez. Entonces, cuando después me dicen, sí, mire que tenemos un montón de muertes y todo, esto es una cosa muy importante, miren, y ese es un razonamiento de barbería o de señora, ¿va? Cuando yo me recuerdo esto ya es desde antes, cuando es que fíjese de que le dio fiebre y vine del puerto, eso es dengue usted. Pero es que viera que le salió rash aquí abajo del brasier, ese es chikungunya usted. Pero es que fíjese de que le salió rash y también le duelen los camotes, ese es Zika usted. Y lamentablemente muchas personas tienen una gran dureza y una gran fortaleza
en sus conceptos de una forma muy intuitiva, que eso no está basado en ciencia. O sea, esto yo lo he criticado siempre de la OPS, de la OMS y del Ministerio de Salud. O sea, ¿cuál es la diferencia entre frecuente, infrecuente y frecuente? Las enfermedades no son así, señores. Frecuente, infrecuente, frecuente. Fatiga, a veces, frecuente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre a veces y frecuente? ¿Sí? Tos, frecuente, seca, suave, frecuente, seca. Dolor muscular, a veces, frecuente, frecuente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre a veces y frecuente? Pero la OMS hizo hasta el modelo de deshidratación, donde dice, el paciente tiene los ojos hundidos o muy hundidos. Tiene la boca seca o muy seca. Eso es como decir, va bolo o medio bolo. O aquella mi prima que era medio virgen. Eso no existe, jóvenes. Tenemos que tener puntos de corte para que las cosas no sean de apreciación. Y eso, discúlpenme, como lo voy a volver a decir, uno tiene que ser técnico y científico. No, pero es que mire, las mamás, mi mamá toma la temperatura así de toda la vida. ¿Cómo se define un suéter? El suéter es un trapo que le ponen al niño cuando la mamá tiene frío. Mi hijo, vení, le tocan a uno. No tenés fiebre. Vos vení, llaman al otro hermano. Yo te siento caliente, vos ponete suéter. Así es la forma. Y se los digo yo cuando uno está evaluando pacientes en la emergencia, y era la mamá, estoy hablando de cuando yo hice la residencia, es que viera el fiebrón que tiene el nene. Ajá, bueno, destapámelo, le voy a tomar la temperatura. No, pero es que sin termómetro. No, pero es que se la tengo que tomar. Y no tienen fiebre. De matemáticos y charlatanes. ¿Por qué es imposible predecir lo que va a pasar con el COVID-19? Porque miren ustedes, la gente ve esto sobre la cuestión casi de lo que se ha hecho. Y casi como jugar un partido de fútbol. Todo mundo tiene una opinión. Miren ustedes, esto es lo que yo sí les puedo decir cuando hablamos de charlatanes. Y por eso les hablaba de la poliomielitis. 1952 comienza la poliomielitis 50. Y se descubren las vacunas de poliomielitis. Miren ustedes, hasta el 17 de octubre del 2019 se logró erradicar la poliomielitis. Fueron casi 70 años de estar vacunando. Entonces, todo lo que le dije es que ya viene la vacuna, que no se hambre. Y además la vacuna no va a proteger porque ya hay variaciones. Ay, no diga eso, nos va a dar miedo. No, hombre. Eso me decían a mí los EPS el año pasado, es que doctor, mi contrato no dice de que yo tengo que atender pacientes COVID-19. Mira, mano, vos tenés que atender pacientes, así tengan COVID-19, 20 o 21. Vos, tu obligación es atender pacientes. Si les digo, ¿ustedes creen que es lógico que las medidas ahora de la prevención de la continuidad de la infección del COVID tiene que ver con el lavado de manos descrito por Semmelweis hace 300 años? Con el distanciamiento social. Que eso ya lo hablaba Florence Nightingale, la madre de la enfermería, hace 200 años. Entonces, tenemos que entender de que la ciencia es una medicina social, pero también tiene bases de ciencias duras. O sea, porque la ciencia social a todo el mundo le gusta tener opiniones como los políticos, y no, jóvenes, los políticos lo que quieren es quedar bien. Tenemos políticos adentro de la universidad, tenemos compañeros políticos, tenemos estudiantes políticos que tratan de quedar bien. Su principal cuestión es quedar bien, no resolver los problemas. Entonces, cuando uno dice, mire, pero ¿cómo es que nosotros tenemos estas condiciones? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cómo es la atención? Estos pacientes no deben de estar así. Y como diría este diputado, muerterío va a haber de plano. ¿Sí? Eso no es mala suerte, eso era predecible, ¿sí? Eso es predecible. Miren ustedes, esto me lo mandaron hoy en la mañana de Costa Rica, un colega que trabaja en la Facultad de Medicina allá, donde dice la Caja Costarricense de Seguro Social desprecia mano de obra tica y exdiputados piden doctores cubanos. La preocupación que ellos tienen es de que Costa Rica es el único país que dice que los internos no se han podido graduar. ¿Por qué? Porque la cuestión es que para las universidades fue más fácil el decir no van los estudiantes a los hospitales. ¿Y qué fue lo que hizo? Comparado con lo que pasó en Helsinki en 1950, cuando fue la poliomielitis, de que abandonaron las facultades y se fueron a los hospitales. No, la gente se fue a su casa y a pesar de que había Zoom y a pesar de que había un montón de cosas, la gente no se conecta, no lee, no estudia. Y esto va a ser de poderse arreglar hacia el futuro. Este es el interior del intensivo del Parque de la Industria antes que se echara a andar.
¿Por qué? Porque primero pusieron la tomografía que el oxígeno. ¿Qué creen ustedes que va a salvar a un paciente? ¿El que le pongan oxígeno o el que le hagan una radiografía? Y miren ustedes, esto yo siempre lo he discutido, esto es como entrenar a un francotirador. La zona de trabajo, la que me decía el doctor Polanco que yo soy exigente, es porque yo tengo que entrenar personas para esto. Miren el cuadrante superior de acá, HALO, High Accuracy, Low Opportunity. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas precisas, bien. Es como un francotirador. El francotirador solo tiene una oportunidad de hacer un tiro. Pero para poder llegar a hacer eso, tiene que estar ensayando eso, para ir mejorando todas las cosas, para que en el momento que le toque hacer, lo haga bien. Y miren ustedes, esa es la ciencia, Osler lo decía, la medicina es la ciencia de la incertidumbre, pero es el arte de la probabilidad. O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos qué vamos a hacer. Tenemos que apostar a las estrategias que sean demostradas científicamente, que sean mejor. El enseñarle al equipo a trabajar en equipo. Acá nosotros estamos enseñando el uso del velolaringoscopio para intubar a los pacientes con COVID. Tenemos que estar haciendo los entrenamientos. Este es el equipo de los residentes de cirugía en nuestro centro de simulación del hospital, ¿sí? Y la cuestión es de que tienen que estar trabajando, porque entre más estemos nosotros aprendiendo, en conjunto vamos a poder tener mayor retención de las cosas. Entonces, las personas que están acostumbradas con mecanismos de aprendizaje y de enseñanza pasivos, les va a ir mal en el hospital. ¿Por qué? Porque mucho tenemos que aprender nosotros a discusión de grupo, a prácticas y a enseñar a otros. Miren, pero hay gente que no puede ni contar un chiste que es tan chiquito. Hagan ustedes, cuéntenle al otro un chiste y de que el otro después lo cuente y que la gente lo entienda. Un chiste. Hay gente que usted le cuenta el chiste, no entendí. Imagínense cómo va a ser difícil en los hospitales. Entonces, miren, ustedes van a llegar de novatos, pero tienen que irse desarrollando para ser competentes. Pero jóvenes, eso no se trata de que sean tontos cuando son novatos, sino que pueden tomar un tiempo para ser competentes. Esto les lleva a dedicación, 10,000 horas de trabajo para poder ser un máster. Son 8 horas diarias, 5 horas a la semana, ¿sí? Pero no tienen que renunciar. Miren, este es el modelo del escenario de 24 meses, o sea, los 2 años de externado que ustedes van a tener, yo lo equiparo a los 2 años que dura la maestría de intensivo pediátrico. Tienen turnos, el ir al hospital, tienen vacaciones, les doy vacaciones para que la gente descanse, para que no esté cansada. Les dejo tareas en conjunto, les dejo a supervisar, les pongo actividad deportiva, recreativa, familiar o espiritual, o sea, que vayan a la traida, misa, el culto, que quemen gallinas, lo que hagan. Pero miren ustedes, todo esto al final llega a 10,000 horas, supera las 10,000 horas. La cantidad de horas que se pueden tener en 2 años es muchísimo. Se pueden llegar a tener, miren, 12,000 horas. Entonces, si ustedes en estos 2 años agarran otra vez a leer sus libros básicos, fisiología, anatomía, estar leyendo. Cuando ustedes estén en la medicina interna, diabetes, tienen que leer todo lo de bioquímica, todo lo de fisiología, y lo van a estar fortaleciendo para avanzar. Llegó a hablarse de la calidad entonces en medicina, no porque no estemos exentos de errores, pero tenemos que tener claridad en los procesos. Tenemos que escribir lo que se va a hacer lo que está escrito, registrar lo que se hizo, verificar, corregir y mejorar. Yo hago esto y por eso no tengo problema en cometer errores, porque si cometo un error tengo que volverlo a analizar y ver cómo lo mejoro. No es de que yo sea perfecto ni exento de errores, este es nuestro modelo del procedimiento para hacerlo, ¿sí? Durante mucho tiempo yo usaba esta frase de failure is not an option, es de la NASA. Ustedes se recuerdan cuando esta misión Apolo 13 tuvieron un problema en el espacio y dijeron fallar no es una opción. Yo les digo una cosa, yo siempre usé esta frase inicialmente como la cuestión de que uno tiene que ser muy exigente y no permitir que se falla, pero eso no es humano, no es posible. Y por eso el año pasado tuve la oportunidad, el 2019 tuve la oportunidad de hacer este artículo que fue presentado en Inglaterra, que está en esta revista, donde dice, no solamente reconocer errare humanum est, en vez de eso debiéramos de promover la seguridad del paciente, de mejorar es humano, y mejor si lo hacemos en equipo, meliorare humanum est. O sea, nadie se debe creer que no puede mejorar, nadie es tan bueno que no pueda mejorar, nadie está tan mal que no pueda mejorar. Lo único que nos queda a todos es mejorar.
Entonces tenemos que trabajar en equipo. Hemos hecho muchos videos, les voy a poner a su disposición el canal de YouTube porque los videos tienen que ser de que hagamos esta cosa, corte, otra vez, hasta que nos salga, corte, otra vez. Y eso lo pueden hacer ustedes con su celular. Lo hemos trabajado con albañiles, bomberos, papás, maestros, entrenadores. Porque miren, jóvenes, esto es lo que ustedes tienen que pensar en desarrollar. Que su conocimiento los haga libres, responsables. Eso es lo que les va a dar a ustedes la autoridad y el liderazgo. No es de que les pongan una nota. Y termino con esta también vasija maya. Miren ustedes, esta es del 700 después de Cristo. Lógicamente yo también me metí a estudiar glifos mayas, porque es una de las cosas que alguien le tiene que enseñar a uno, ¿verdad? Pero miren ustedes, este es un profesor que le está enseñando a estos nobles mayas para que reconozcan dónde están los números, ¿sí? Miren, aquí está el número 13 y el número 11. Y aquí en la pared están los números, el 7, el 8, el 9. O sea, ellos tienen que tomar decisiones de cómo es la colocación de los números. Tienen que aprender la secuencia. O sea, tienen que aprender a trabajar en secuencia y en consecuencia. Entonces, aquí está mi correo por si en algo les sirve. Esta es nuestra página web y el canal de YouTube que ustedes pueden encontrar más de 50 videos donde hablamos de muchos temas ahí. Para uso general, pues está a sus órdenes. Entonces, muchísimas gracias. ¿No tienen alguna pregunta o comentario, doctor?